Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Andrei, por la organización. Y luego sí que querría saber quién me adjudicó lo de Gödel a mí. Fue Mara. Pues vale, gracias, gracias. Muy bonito. O sea, nosotros haciéndote un libro y tú me... Bueno, no, ahora en serio. Es verdad que no tenía pensado hablar sobre Gödel, pero al final me enfrasqué. Por fin tuve tiempo para sacar los 2 volúmenes de la correspondencia de las obras completas y he vuelto a disfrutar como un enano y he vuelto a caer bajo la maldición de Gödel, que tú ya sabes que existe. Y entonces, para vengarme con vosotros, aquí veis que tengo una camiseta, ¿de acuerdo? Al primero que durante la charla levante la mano y me diga sé lo que es, pues le aseguro que le invito luego a un café o una cerveza. Si termina la charla y nadie lo ha dicho, pues entonces esto se acabó, sobre todo para... Podéis mirar en Google si queréis, pero me parece a mí que ni por esas. Bueno, la charla quizá vaya a ser un poco paradójica, sobre todo para las personas más jóvenes, porque no voy a hablar quizá de lo que se espera, que es el famoso teorema de incompletitud, sino que voy a hablar del teorema de completitud. Las razones... No os va a decepcionar, ya veréis. Es mucho menos conocido, pero ahí se ven ya una serie de cosas que son bellísimas. Sobre todo en la comparación de 2 textos, uno de los cuales no tuvo la importancia requerida porque no ha sido conocido desde el principio. El texto que todos conocemos sobre la prueba de completitud de la lógica de primer orden es el que publica Fanny Enoort en From Frege to Gödel, pero el que yo voy a hacer referencia es la tesis doctoral, la disertación, que trae un preámbulo tremendamente interesante que desapareció en la publicación canónica, quizá por consejo de Hans Hahn, que era el director de tesis de Gödel, quizá por el propio Gödel, porque las cosas que se dicen ahí son muy gruesas. Y conectando con la excelente charla del profesor Trillas, creo que os ha quedado claro que ahora somos posmodernos, ¿no? En el sentido de que los conjuntos no son conjuntos, en realidad lo que tenemos son funciones de pertenencia, pero para recorrer ese camino tenemos que entender esto exactamente. Básicamente, la pregunta a la que responde el problema de la completitud es una pregunta muy antigua. Probablemente está inserta en nuestros orígenes griegos y es algo tan tonto como eso que figura ahí. Es decir, ¿cuándo podemos estar que una teoría formal caracteriza perfectamente el ámbito al que se refiere? Es decir, ¿qué es una buena teoría? Esta es la pregunta con la que, desde mi punto de vista, culmina la modernidad. Es una pregunta que se lleva al extremo durante todo el periodo moderno, desde, habéis visto ahí las menciones a Leibniz, a la mecanización del problema de obtener las consecuencias de una teoría. Los problemas, ese famoso dicho, ¿no? Los problemas entre hombres de bien se resolverán en un futuro mediante un único método, calculando. Ese es el sueño de la modernidad. Y esta es la pregunta... Esperad, es que se ha quedado encerrada de fuera una persona, hoy por las paradojas. Adelante. Entonces, os decía que esta es la pregunta con la que nos vamos a enfrentar y vais a ver sobre todo de qué manera en la forma de responder esta pregunta ya está la crisis de la modernidad. Todo el mundo, o en cierto modo hay una cierta convención de asignar esa crisis a la invalidación del programa hilbertiano a través del teorema de incompletitud, pero no es verdad, empieza aquí, vais a ver por qué, y es muy bonito de ver, y es muy bonito de entender cuál es el truco. Ayer Víctor hacía referencia a lo que se llamaba la interpretación universalista de la lógica, que fue promovida, entre otros, por Fanny Enoort, ¿no? En los comentarios que hace a los trabajos de Russell en From Frege to Gödel, y ahí dice, para Russell ni la completitud ni la consistencia de la lógica son susceptibles de demostración, ni la consistencia. Luego, si queréis, hablamos de eso, que es una cuestión muy interesante, ¿no? Por tanto, ahí no se podría dar una respuesta a cuál es el problema de la completitud de la lógica. Sería un problema prácticamente empírico. A ver, una teoría satisfactoria, ¿vale?, parece que tiene que decidirse acerca de todas las verdades que le competen. Y en este sentido sí que podemos tener un criterio de qué es una buena teoría.
Y es muy sencillo, es ese criterio, es la completitud semántica de una teoría. Bien. Por tanto, esta podría ser una buena respuesta en ese momento a qué hace que una teoría sea una buena teoría. Bueno, simplemente se decide con respecto a todo el ámbito de aplicación de su lenguaje. Para toda fórmula, o bien ella o su negación, pertenecen a la teoría. Pero esto solo vale para teorías interpretadas. La lógica es una teoría, eso lo habréis visto, sobre todo los más jóvenes. La teoría de la lógica, ojo, la lógica sí es una teoría, pero muy peculiar, porque es la intersección de todas las teorías interpretadas para el lenguaje de referencia. Por tanto, esto no aplica. Y esa podría ser una de las razones por la que Russell no entendía que de una lógica se pudiera predicar la propiedad de la completitud. Eso era un problema empírico. En cualquier caso, se resolvería en cada teoría particular, pero no en la lógica como una teoría, porque eso no era entendido así por Russell, por lo menos. La lógica no puede ser completa por definición, en este sentido. ¿Cuál es el criterio, entonces, por el cual una teoría lógica, una lógica, es una buena teoría? Nos hemos quedado sin criterio. Bueno, pues no. Afortunadamente tenemos poscompletitud. Fijaros, es otra forma de resolver qué hace de una buena teoría, qué hace de una teoría una buena teoría. Si le añado algo que no está, la teoría se torna inconsistente. Por tanto, ya ha hablado de todo lo que podía hablar. Pero resulta que la lógica básica, la lógica, lo que en ese momento se llama el cálculo funcional restringido, la lógica de primer orden, no es completa en ese sentido. Sí lo es la lógica de primer orden, el fragmento proposicional. Y en ese sentido es muy bonito ver, eso me lo comentaba Víctor el otro día, la prueba que da a Bernays, en la cual prácticamente se obtiene, si no recuerdo mal, la completitud a partir de formas normales y la demostración de la poscompletitud. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es lo que es la primera interpretación, que podríamos decir moderna, del concepto de completitud, que como veis no es sino un intento de decir qué hace que una teoría sea una buena teoría, que es el que aparece en los Grundzüge de Hilbert Ackermann en el 1928, que ya lo formulan en un sentido contemporáneo, ¿vale? Pero este sentido contemporáneo es muy truculento, si os dais cuenta. Es verdad que responde a la intuición original. Una teoría prueba todo lo que se supone que tendría que probar, pero eso requiere una definición independiente del campo que tiene que capturar los teoremas, los axiomas y las reglas de una teoría. Es decir, estamos ya intentando responder a esa pregunta fundacional, distinguiendo el campo de las pruebas del campo de las interpretaciones. No voy a ser más preciso porque en ese momento no lo eran. Esto le impresionó al joven Gödel, ¿vale?, del cual Pfefferman dice que siempre estuvo poseso por intentar responder y superar a Hilbert. Esto lo dice Pfefferman muy claramente. Tenía una obsesión con intentar responder todos los problemas que Hilbert había ido marcando como problemas fundamentales. Y lo dice con esa frase, en ese articulito que encontré en su página web. No sé si está publicado, me parece que no, que es una preciosidad, os lo recomiendo. Lieber Herr Bernays, Lieber Herr Gödel, en referencia a la correspondencia entre ellos, que es muy, muy interesante. Es la más extensa de todas y es muy interesante, os la recomiendo. Bueno, ¿cuáles son esos problemas? Básicamente son estos tres. ¿Bien? Como veis, ahí hay dos que él pudo resolver y uno que no. Y acordaos que el título de la conferencia era La encrucijada de Gödel, y al final lo que os voy a proponer es un problema acerca de por qué no intentó resolver la decidibilidad. Porque ese orden es importante. Ese orden es de prioridad en cuanto al premio que te llevabas. El primero era este, pero luego venía la decidibilidad, en ningún caso la completitud. Y ahora veréis por qué. Pero él empezó por la completitud del cálculo porque probablemente pensaba que era un punto de entrada más razonable para un tipo que está haciendo la tesis doctoral sobre eso. O sea, tampoco hay que jugársela. A los jóvenes, jugárosla, pero lo justo, que luego ya sabéis lo que pasa. Y esta es la primera cuestión importante. Uno no prueba las cosas fuera de un contexto. Uno prueba las cosas dentro de un contexto determinado, y las exigencias para hallar una demostración de completitud satisfactoria
en un entorno fuertemente determinado por la figura de David Hilbert, es que sea una demostración constructiva. No voy a entrar en detalles, pero creo que lo vais a entender perfectamente a qué me refiero con constructivo. Voy a ser muy clarito con eso. Antecedentes de pruebas en esa dirección. No es que no hubiera nada, es que ya había mucho hecho. Y la primera es la de Bernays para el fragmento proposicional, ¿vale? Del 18, aunque, como Víctor me comentaba antes, es verdad que a veces la confundimos porque es la primera tesis, ¿vale?, de habilitación porque hizo de doctoral, la primera disertación, porque hizo 2, pero se publica en el 26, pero es un resultado que ya circulaba, evidentemente. Esta muy interesante, la de Beman, para el fragmento monádico, porque eso sí que era ya poner una pica en Flandes, ¿vale? Por cierto, hint, ¿el fragmento monádico es decidible o no? Lo es. Normal que la prueba sea constructiva. Pero bueno, ya os estoy destripando un poco la cuestión. Skolem, aproximación mediante formas normales. La prueba no es conclusiva. Y Hebran, lo mismo, absteniéndose de utilizar cualquier procedimiento no finitista. La prueba no es constructiva. ¿De acuerdo? Y es aquí, en esta fronterita, donde Kurt, que tiene una intuición y un hambre de protagonismo muy notables, y sobre todo no es que Gödel sea un gran genio, que lo es, no es que Gödel sea un tipo muy inteligente, que lo es, Gödel era tremendamente intrépido. Tremendamente intrépido. O sea, sus golpes de ingenio, de los que antes se hablaban, estaban en que no le hacía ascos a nada. Echaba cuentas de por dónde habían ido todos y decía, si han ido por ahí y no son más tontos que yo, es que por ahí no está. Es el problema de la paradoja de Winnie Pooh. No, que ya sabéis que Christopher Robin solamente consiguió encontrar a Winnie Pooh, que se le había perdido, cuando empezó a buscar donde sí estaba y no donde no estaba. Bueno, Gödel es consciente, a modo de mantra, de que la solución constructiva a la completitud del cálculo es equivalente a la solución positiva al Entscheidungsproblem. Y esto es una cosa en la que me voy a entretener. Esto fue fundamental completamente. Es el primero, el primero que yo he leído que diga abiertamente que ambos problemas están conectados. Ojo, eso es un precio muy alto a pagar. Sobre todo lo sabemos a posteriori. Porque lo que está diciendo es, de nuevo y una vez más, vosotros, se dirige a los formalistas, queréis tenerlo todo a la vez. A lo mejor no va a ser posible. A lo mejor el sueño de la Ilustración no puede tenerlo todo a la vez. Y en este sentido, en la prueba de completitud, vais a empezar a ver cómo se desbarata el sueño ilustrado de tener unas teorías con unos criterios epistemológicos de primer orden. Yo les digo mucho a mis alumnos, estáis acostumbrados a hablar de la posmodernidad y estáis muy acostumbrados a hablar de Marx, de Freud, de Nietzsche. La primera ciencia posmoderna es la lógica contemporánea. Es la que se llevó por delante el sueño, en un sentido además muy peculiar. Eso sí queréis. La formulación contemporánea del problema de la completitud, y esto es para que entendáis por qué esos dos problemas están conectados, es esta. ¿Vale? Supongo que es la... Sí, eso es teoría. Yo lo pongo así, o sea, ¿no te gusta? Es que teoría... Ya, tú pones teo. No, pero que a ver. Teoría de L son las fórmulas que son verdaderas. No, ya lo sé. Es que eso es una diferencia, me refiero a los teoremas, ¿vale? Bien, es que no quería complicar mucho tampoco la notación. A ver, para que nos entendamos, las fórmulas válidas, los teoremas. Bien, entonces, igual que está puesto aquí. ¿Cuál era la formulación habitual en 1920? No era exactamente esa. No es que se considerara que eran distintas, pero no era lo más habitual, y eso es interesante. Lo que Hebran, por ejemplo, dice es para toda fórmula, o bien sí es un teorema, o existe una interpretación, no busques modelo ni nada por el estilo, que la hace falsa. ¿Bien? Es decir, se establece lo que nosotros normalmente presentamos como un condicional o una inclusión en términos de una disyunción en que se niega una de las partes.
Gödel hace esta otra, o bien phi es refutable o bien es satisfacible en un modelo, ¿vale? Él siempre insiste de que no es enumerable, y lo expresa más o menos así. Una realización, él no usa el término modelo. Es decir, se traduciría de esta forma en términos un poco más contemporáneos. O bien puedes demostrar la negación de una fórmula, o bien puedes demostrar que esa fórmula es satisfacible. ¿Bien? ¿Y qué tiene de importante que se formule como una disyunción? Pues si hacemos una lectura constructiva, ¿vale?, lo que obtenemos es que para toda fórmula, o bien puedo demostrar, tengo una prueba finita de su negación, o tengo, y yo he preferido expresarlo así, ahora si queréis os explico por qué, o bien puede ofrecerse una especificación finita de un modelo que hace verdadera la fórmula. Lo digo porque muchas veces estáis acostumbrados a interpretar que las tablas de verdad, ¿vale?, son semánticas, porque lo que está representando son las interpretaciones que hacen verdaderos los átomos, pero eso es mentira. Yo no conozco ninguna interpretación sobre un lenguaje que pueda especificarse finitamente. Por tanto, lo que hacéis con una tabla de verdad, a lo sumo, es una representación gráfica de una descripción finita de la clase de equivalencia de todas las interpretaciones que coinciden en ese fragmento, ¿vale? Lo que pasa es que podéis demostrar que con eso os basta para determinar si una fórmula es satisfacible o no, porque se cumple esa propiedad en el cálculo proposicional. Pero una interpretación, un modelo, nunca es finitamente especificado. ¿Bien? Entonces, si hacemos una interpretación constructiva, que muchas veces en clase las vais a oír, la lógica de primer orden es decidible por definición. Porque para toda fórmula o bien tenéis una prueba, o bien tenéis un contraejemplo, que podéis construir mediante un argumento perfectamente finitario. Por tanto, una interpretación constructiva simplemente de lo que significa la completitud entraña la solución positiva al problema de la decisión, y Gödel lo dice tal cual. Es el primero que en ese contexto lo afirma. No es que los demás no fueran conscientes, es que pensaban que el problema de la decisión estaba a la mano, era algo perfectamente alcanzable en un tiempo razonable. Bien. En el caso de una lectura no constructiva, lo que obtenéis es algo mucho más rico. Existe, en un sentido de que podéis demostrar que negar la existencia de ese modelo conduce a una contradicción, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que finalmente un teorema de completitud ofrece bajo este contexto? Lo que dice es que la clase de los teoremas es recursivamente enumerable y, bueno, eso lo sabes independientemente porque por definición lo es. Y si has demostrado completitud, lo que sabes es que el conjunto de las fórmulas válidas es también recursivamente enumerable. ¿Por qué? Porque los has igualado con los teoremas. Cosa que no se puede afirmar del conjunto de las fórmulas inválidas, que no es recursivamente enumerable, salvo que tengas que eso es recursivo. Es decir, que resuelvas positivamente el problema de la decisión. Darse cuenta de que todo eso estaba engranado de esa manera es lo que a Gödel le lleva a ser tremendamente agresivo. Dice, bien, pues yo voy a saltarme el requisito formalista de que la prueba sea constructiva y voy a ver qué pasa. Bien. Y eso nos lleva a una colección de maravillosas afirmaciones sorprendentes. No sé cómo voy de tiempo, André. Ah, bien, entonces voy a irlas comentando, pero si... 10. Vale, pues cuando me queden 5 me lo dices porque no merece la pena comentarlas todas. Yo las he ido entresacando. Cuando veis Gödel 1929 es su disertación, Gödel 1930 es el artículo, digamos, canónico, ¿vale?, que es muy parecido, muy parecido. La primera afirmación así medio interesante es esta, ahora no me voy a centrar mucho en ello, pero es como él piensa que básicamente lo que está haciendo es extender un método que ya era conocido. Para probar la consistencia de una teoría normalmente nos basta con encontrar un modelo de esa teoría. Entonces lo que él está intentando hacer es extender eso a la propia lógica, hallando o estableciendo la existencia, ¿vale?, de modelos de ciertas fórmulas, demostrando que son satisfacibles en sentido general. O sea, él tenía ahí esa idea que es interesante porque Gödel está tomándose muy en serio la distinción entre el cálculo y las interpretaciones que ya estaban en Hilbert Ackermann.
y sin las cuales esto no se puede. Esto es tremendamente interesante porque aquí en la disertación se mete con Brouwer, ¿vale? Es muy raro cómo lo utiliza, ¿eh? Es extremadamente extraño y paradójico cómo utiliza Brouwer, porque lo que él quiere insistir es que efectivamente, y como Brouwer señala, desde un punto de vista intuicionista, no se puede confundir la existencia con una construcción, ¿eh? Demostrar que algo existe no es equivalente a poder dar una construcción finita de ese objeto, y eso es precisamente lo que se está jugando en este teorema, porque él no va a construir un modelo que satisfaga una fórmula, va a demostrar que existe. Construcciones, afirmaciones de existencia, no son lo mismo. Y claro, para eso tira de aquí, ¿vale? Y este es el texto más raro que podéis encontrar en alguna de las afirmaciones de Gödel. No lo digo yo, ¿eh? Dreven, cuando lo comenta, ¿vale?, dice, no sabemos bien lo que está diciendo. Y él lo interpreta de la siguiente manera. La única manera, sobre todo, ¿veis? Aquí veis esta parte de aquí, dice, esta definición de todos modos supone manifiestamente, el axioma le llama, de que todo problema matemático es soluble. Dice, ya está anticipando los resultados de incompletitud del 31. Yo no lo creo. Por el contexto, pero ya os digo, es un texto muy complicado, yo creo que se debe interpretar de esta manera. Si tú tienes que una lógica cualquiera, porque daos cuenta que la definición de completitud es realmente una definición metateórica, no se refiere a la lógica en cuestión, simplemente cambias el parámetro, es decir, cambias la clase de modelos, cambias los axiomas, pero la definición permanece idéntica. Entonces, si tú tienes una demostración constructiva, eso es como yo lo interpreto, de una lógica de referencia, toda la metamatemática que pueda ser representada dentro de esa lógica de referencia hace que dentro de ella no haya problemas insolubles, porque evidentemente para toda fórmula o bien la puedes probar o bien la puedes refutar constructivamente. Bien, y creo que aquí está apuntando a algo, ¿vale?, que tiene que ver con una interpretación que habían hecho Ackermann y von Neumann de la aritmética de Peano y para la cual sostenían que tenían una prueba de consistencia constructiva. Por tanto, me da la impresión de que lo que está haciendo es deliberadamente no distinguir entre metalenguaje y lenguaje-objeto, algo que evidentemente explota, y es, digamos, su giro copernicano en los teoremas de incompletitud. Cuando dice, bueno, verán ustedes, es que la aritmética de primer orden contiene su metateoría. Por tanto, si tuviéramos una prueba de completitud plenamente satisfactoria para la lógica de primer orden, ¿qué conexión habría entre los dos problemas? Pero esto es una conjetura, este es un texto tremendamente difícil de interpretar, sobre todo porque luego se mete en un problema muy avanzado para la época, porque dice, y habla de la teoría de los reales, dice que es categórica y que, sin embargo, se puede demostrar que si hay proposiciones con respecto a las que la teoría no se puede decidir, no puedes tener esa propiedad. Y lo utiliza como una especie de refutación, es un texto muy extraño. Esto es muy bonito, esto es precioso. La única vez, ¿vale?, o sea, aquí, en 1929, también lo hace en 1930, hace, ¿de acuerdo?, una afirmación. Él dice, ojo, cuidado, esta no es la prueba que vosotros estabais buscando, esta es la que yo he encontrado. Y hace un uso esencial, no constructivo, de tercio excluso. A ver, la prueba de Henkin, no sé si la habéis visto, ¿les has contado la prueba de Henkin aquí a la audiencia? A la audiencia está. Sí. Bueno, muy precioso. Bueno, en la prueba de Henkin hay elementos no constructivos, porque luego Gödel, en una carta a Hauban, que no sé si me dará tiempo a comentarla, le dice, y hoy en día sabemos que es que además no se puede dar una prueba constructiva y no se podrá dar nunca una prueba constructiva de la completitud de la lógica de primer orden, porque el problema de la decisión es independiente y es negativo. O sea, se puede resolver independientemente y están conectados de esta manera.
El momento, daos cuenta que la prueba de Gödel para lógica de primer orden depende esencialmente de lo que se conocen como formas normales. De hecho, una de las notas que luego pasaré muy por encima de ella, hace referencia a por qué Skolem no obtuvo el resultado en 1922 era, el artículo al que creo que se refiere, no sé si es 22 o 28, ahora no me acuerdo. Bueno. Y dice, bueno, pues porque tenía prejuicios con eso. Entonces, el momento no constructivo lo que hace Gödel es algo así como poner todos los coautores delante de una fórmula, primero los universales, luego los existenciales, se carga los universales, se queda con los existenciales, y entonces lo que hace es generar una cadena infinita de instancias, de fórmulas finitas, que van reemplazando las variables aludidas por los existenciales. Genera una cadena infinita, y entonces dice, para cada fórmula, o bien todas esas subfórmulas satisfacen la fórmula original, o bien hay alguna que no. Tercio excluso sobre una colección infinita. Eso no es matemática constructiva, porque dices que eso pasa en una colección infinita de objetos. Y esta es la declaración, como veis aquí que podéis ver, directa. Dice, si tuviéramos que requerir que las afirmaciones existenciales que ocurrieran en la expresión fueran constructivamente probadas. Entonces es claro, además, que una prueba intuicionista de completitud solo se podría llevar a cabo a través de la solución del problema de la decisión para la lógica matemática. Lo dice abiertamente, es decir, a nadie le puede quedar dudas de esto. Por tanto, yo he obtenido una prueba, la prueba no es constructiva, es correcta, y ahora paguen ustedes ese precio si son capaces. Es decir, fue tremendamente intrépido. Pero lo fue con una decepción, jugó con la decepción. Dijo, ¿ustedes quieren pagar un precio tan alto? Inténtenlo. Y él viene a afirmar algo así como, yo no creo que eso pueda ser posible. Y por eso mi prueba es buena. Aquí lo que hace es una finta muy interesante, y es que dice, de todos modos, que nadie se ponga muy nervioso, porque a diferencia de la consistencia de la teoría elemental de números, la completitud del cálculo funcional no es un problema de fundamentos. Y por tanto no veo por qué ahí no se puede utilizar matemática no constructiva como en todos los demás ámbitos de la matemática. Es decir, es algo así como no me suspendan la tesis por esta historia, que yo al fin y al cabo sé por dónde voy, ¿no? Y esta es una interpretación tremendamente interesante que aparece en 1930 en el artículo. No está curiosamente en la tesis, pero es muy bonita porque dice, de todos modos, una demostración de completitud se puede interpretar, ¿vale? Dice, entraña algo con respecto al problema de la decisión. Dice, ¿qué? Que al menos hemos demostrado, y lo dice de una forma preciosa. Dice que la totalidad no enumerable, una reducción de lo no enumerable a lo enumerable, desde el momento en que válido hace referencia a la totalidad no enumerable de las funciones. Se tiene que estar refiriendo necesariamente a las realizaciones, es decir, a los modelos, ¿de acuerdo? Mientras que probable supone solo la cantidad innumerable, la totalidad innumerable de las pruebas formales. Lo que es apabullante es el parecido que tiene esto con la hipótesis del continuo. Es una fricada que se me ocurría en la formulación, no en el significado, no me atrevo a tanto, ¿bien? No me atrevo a tanto. Pero lo que está en el fondo diciendo es, hombre, una prueba de completitud tiene valor epistemológico, y ese es el artículo que Mara y yo hicimos sobre en el From Gödel to Henkin, cuando tienes un contexto en el que no tienes decidibilidad, porque si no ya sabes que el conjunto de las fórmulas válidas es recursivo. Aquí lo que es probado es que es recursivamente enumerable, por tanto sí tiene algo que ver con el problema de la decisión, pero no como ustedes esperaban. Es decir, está estableciendo unos enfoques completamente contemporáneos en teoría de la recursión, ¿vale? Con la distinción, con la definición de recursivo, cuando tienes un conjunto que es recursivamente enumerable, tanto él como su complementario. Eso es lo que está él planteando, que es extremadamente moderno. A Skolem, bueno, esto voy a pasar por aquí, esto también.
Esto es una parte sobre otro detalle, sobre otro componente no constructivo, ¿vale? Y es cómo él genera la secuencia de fórmulas que se van extendiendo. Ahí no voy a entrar, es un detalle interno de la prueba, pero es muy gracioso, ¿vale?, que en esta carta de Bernes a Gödel del 24 de diciembre del 30, la fecha es muy relevante, le dice, y ya me he dado cuenta de los recursos no finitarios que usted ha utilizado, y se los clava los dos. Pero Gödel solamente menciona uno, que se refiere a esa alternativa que yo os he dado, que es el uso que hace de tercio excluso sobre cantidades infinitas, sobre secuencias infinitas. Este otro Gödel no lo menciona. Y hay unas dudas sobre si lo que está debajo es el lema de Koenig, ¿vale?, o es alguna alusión más general al axioma de elección. Yo no lo tengo claro. Sí que es verdad que creo que hay ciertas razones para ver ahí el lema de Koenig, que era bien conocido en ese momento, pero lo curioso es que Gödel eso le da absolutamente igual. O sea, no lo menciona, que es una cosa muy curiosa. Bueno, termino. Esto no nos interesa. Bueno, o sea, que acerca de Gödel-Avant, esta es interesante porque aquí, pero ya es en el 67, se refiere a la razón por la que Scholen no dio con la prueba. Y esta es la parte, dice, se refiere, y es por la ceguera que los lógicos tenían en ese momento a la apelación al razonamiento no constructivo. Es decir, era un problema de estrategia, no era un problema de que no tuviera las herramientas, las tenía todas. Bueno, y ahora, y con eso ya termino, la cuestión de la encrucijada. ¿Qué quiere decir yo con esto? ¿Por qué no se dedicó a analizar el problema de la decisión? Si lo tenía tan claro. Es que lo habéis visto, o sea, lo menciona en 3 ocasiones. Lo tenía perfectamente claro en el 29, finales del 29. No lo hace. Podéis decir, hombre, y se dirige a la consistencia de la aritmética de Peano. Ciertamente era el premio gordo. En cierta manera era terreno conocido. Ackermann y von Neumann ya habían hurgado bastante por ahí. Esto me llama mucho la atención, ¿vale? La aritmética de Peano era una buena candidata para la formalización de la metateoría. Y eso yo creo que a él le significaba un punto de inflexión, un punto crítico, es decir, era el lugar donde la batalla se iba a librar. Dice, yo me voy a dirigir ahí. Y se refería todo el problema a un sistema conocido y bien definido, la aritmética de Peano, ¿no?, la aritmética de primer orden. ¿Por qué dejó pasar el problema de la decisión? Y esto es lo que a mí me gusta mucho. Es un mantra en los textos de Gödel afirmar que el concepto de prueba desligado de un sistema particular de axiomas es una noción matemática imposible de aprender, es decir, imposible de apresar. ¿Bien? Lo consideró una noción vaga, que hablábamos antes. ¿Y por qué? Daos cuenta que una cosa es demostrar que una fórmula es un teorema, y otra es demostrar que existe un contramodelo. Eso no se hace dentro del sistema, se hace en la metateoría, pero estás haciendo una prueba metateórica, por lo tanto estás utilizando un concepto matemático general de prueba, no el concepto al que hacen referencia los axiomas y reglas del sistema para el cual si pruebas los teoremas de un cálculo. Y Gödel no piensa que esa sea una noción bien definida, no piensa que sea una noción clara. ¿Qué significa demostrar que existe una prueba o que no existe un modelo que haga satisfacible una fórmula? Dice, eso no está nada claro. Y eso es, yo creo, lo que le hace recular con respecto al análisis genérico de la noción de prueba que requeriría la solución del problema de la decisión. Porque si os dais cuenta, digo para todos los de por ahí atrás, el problema de la decisión no se puede resolver dentro de la lógica de primer orden. Tienes que obtener un teorema de reducción. Si el problema de la decisión fuera resoluble, entonces pasaría tal cosa no pasa independientemente de la lógica de primer orden, por tanto, que es la prueba que adjunta a Turing, porque yo no tengo el detalle de la de Church, no me la conozco. Pero Turing añade un apéndice obligado por Church para publicárselo en el artículo suyo sobre números computables. ¿Qué es eso precisamente? Es un teorema de reducción, ¿vale? Pero Gödel nunca pensó que se pudiera obtener una noción de prueba, o que se pudiera matematizar el concepto de algoritmo.
Eso lo dice en la conferencia que imparte por el segundo centenario de Princeton y dice, termino, nunca pensé que un concepto matemático abstracto pudiera reducirse a una definición precisa. Dice, por algún tipo de milagro esto ha sido llevado a cabo por Alan Turing, cita a Turing, no Church, con el concepto de computabilidad. ¿Vale? Creo que esa fue la razón por la cual él, ahora, ¿vale? No estamos hablando de los teoremas de incompletitud de von Neumann, que le faltó nada, le faltaron 2 semanas probablemente de trabajo, ¿vale? Y la solución negativa al Enserius Problem de Gödel. Estamos mencionando otros autores, pero esto podría haber pasado perfectísimamente.